Voy a compartir la pantalla. La clase de hoy no la pude subir todavía porque recién la termino de preparar, pero mañana a la mañana ya va a estar publicada para que la quiera. Bueno, les decía, vamos a discutir el concepto de función vectorial. Bueno, ¿de dónde sale esta historia de las funciones vectoriales? Nosotros en Matemática 1 hemos discutido largamente funciones de tipo escalares. ¿Cuáles son las funciones escalares? Son aquellas que operan, transforman números reales en números reales mediante una ley o regla de asignación determinada. Bueno, lo que van a hacer las funciones vectoriales van a tomar números del conjunto de los reales y las imágenes de estas funciones vectoriales van a ser vectores, como bien indica su nombre. Pero antes de meternos en las cuestiones, en los pormenores de este nuevo objeto matemático que vamos a definir, es conveniente que completemos un poco la mirada de determinados elementos geométricos que deberíamos haber visto en Matemática 1 y por cuestiones de formato no los pudimos ver, que tienen que ver con aquellos objetos matemáticos geométricos que se pueden construir a partir de vectores, como por ejemplo determinadas curvas. ¿Se acuerdan que nosotros en Matemática 1 sí nos detuvimos en la discusión de los vectores y discutimos las propiedades analíticas de los vectores? Vimos los vectores de una perspectiva geométrica pura y de una perspectiva de la geometría analítica y pudimos, hacer bastante con los vectores. Sin embargo, lo que no pudimos hacer luego es trabajar sobre determinados objetos matemáticos que se desprenden de los vectores, como son las rectas en el plano, las superficies, curvas en el plano, curvas en el espacio y demás, que son los conceptos típicos u objetos matemáticos típicos que se discuten en el contexto de la geometría analítica. Bueno, para tratar de cubrir esa brecha, que creemos que es indispensable para tener una correcta comprensión del concepto de función vectorial, vamos a tratar de cerrar algunas de esas puntas que quedaron sin desandar, de tal manera que cuando podamos definir acabadamente el concepto de función vectorial, sea un concepto mucho más aprehensible por nosotros y no una abstracción que nos dificulte su comprensión. Tienen que dar el ingreso a un compañero. Ahí estamos todos, me parece. Bueno, ¿a qué me refería? A lo siguiente. Lo que no pudimos ver en Matemática 1 tiene que ver sobre todo, o empezaba o el primer objeto interesante que se desprende luego de discutir vectores es el concepto de curva plana. Una curva plana se define como el conjunto de puntos del plano que verifican una o más condiciones. Obviamente nosotros hemos discutido sobre curvas planas. ¿Por qué? La formalización en símbolos de lo que recién dije es el conjunto que indicamos acá. Una curva son puntos del plano tales que cumplan una condición determinada. Por ejemplo, yo les dije recién que nosotros hemos discutido un montón de curvas planas. De hecho, una recta es una curva plana. ¿Y recta qué es? Recta, si lo vemos en la perspectiva funcional, ¿qué sería? Sería el gráfico de una función lineal, por ejemplo. Pero una parábola también es una curva plana. Y una parábola desde la perspectiva funcional, ¿qué sería? Bueno, sería el gráfico de una función cuadrática, ¿no? Además, qué sé yo, una onda sinusoidal también es una curva plana. Y una onda sinusoidal es parte del gráfico de una función trigonométrica. O sea, observen, obviamente, como discutíamos en Matemática 1, la introducción del sistema de referencia y empezar a pensar en los puntos de una curva, que uno los puede representar como un conjunto o un par de números ordenados, un par de números en donde
esas abscisas y ordenadas a su vez pueden establecer implícitamente una dependencia funcional de y de x, establece que hay un puente permanente o un ida y vuelta permanente entre una visión geométrica de las curvas y una visión funcional de las mismas. Bueno, sobre esa base es en donde nosotros vamos a pretender construir la noción de función vectorial. En esas dos dimensiones diferentes pero complementarias de estos objetos matemáticos. Vuelvo sobre la curva plana. Dije que curvas planas ya hemos visto muchas. Lo que por ahí no vemos tanto es pensarla desde esta perspectiva, como puntos que satisfacen una condición. Un ejemplo típico es, dije recién, lo que dibujé aquí. ¿Qué es lo que dibujé aquí? ¿Cómo se llama esta curva que he dibujado recién aquí? O esta curva plana. Circunferencia. Una circunferencia. Fíjense que la circunferencia son puntos del plano, ¿no? El plano generalmente lo vamos a indicar con la letra griega pi. Cuando usamos pi hablamos del plano genérico en R2, ¿no? Digo que una circunferencia satisface perfectamente la condición de curva plana, porque son puntos del plano tales que la distancia entre cada punto de esa curva y el centro es igual a un radio r determinado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema con esta notación. Todos entendemos lo que dice acá, ¿no, chicos y chicas? Porque esta es una forma habitual de representar una curva plana. Puntos del plano, P, que pertenecen a pi, tales que, en este caso, cuando hablamos de una circunferencia, la condición que satisfacen esos puntos, que la distancia de cada uno de esos puntos al centro es igual al radio en cuestión determinado. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. No sé si lo dijiste ya y lo escuché. Un punto solo, un solo punto. ¿Es una curva del plano? No, un solo punto no es una curva plana. Ahora vamos a ver por qué. Muy buena pregunta. La condición que deben satisfacer, y me adelanto, pero después retomo, los puntos del plano no es cualquier condición. ¿Está bien? Para que nosotros podamos definir un punto, curva plana. Porque es verdad, yo puedo decir, el punto P puede tener un conjunto, ¿no? Puede tener este conjunto de acá. Del punto 1, 2, ¿no? Punto y coma. 2, 3. Punto y coma. 4, 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? Un conjunto de 3 puntos. ¿De acuerdo? Lo que falta acá para determinar curva plana, ¿qué sería? Que estén relacionadas entre sí. Claro, la condición. Acá no está explícita, ¿no? ¿Se ve? Ahora, si yo digo que la condición es que el punto A, B y C son los vértices de un triángulo, A, B y C, vértices de un triángulo, ¿ahí qué pasa? Cambió la historia, ¿no? ¿Por qué cambió la historia? Porque acá hay una condición, ¿no? Y es una condición que hace que los puntos A, B y C definan ¿qué? Un triángulo. Sí, un triángulo, pero desde la definición... Una curva plana. Es una curva plana, ¿de acuerdo? Está bien. La clave está, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es muy buena la apreciación del compañero. No cualquier conjunto de puntos es claramente una curva plana. Necesitamos que esos puntos satisfagan una condición, pero en la condición que van a satisfacer también vamos a establecer una regla bien específica que vamos a discutir ahora. ¿Está bien? Avancemos entonces. Redondeo o resumo el ejemplo de la circunferencia. Fíjense, si además, estamos en este punto, ¿no? Estamos hablando en abstracto, está bien, tenemos un plano, ¿de acuerdo? Y tenemos la condición, que la distancia de los puntos al centro es igual a R. Pero si además introducimos un sistema de referencia, podemos escribir la condición como una expresión algebraica y ahí empieza a cambiar un poco la historia. Y ahí entonces estamos pasando de la perspectiva geométrica pura a una perspectiva analítica y a partir de esa perspectiva analítica uno puede empezar a trabajar algebraicamente con estos objetos geométricos y a tener una información un poquito más rica del objeto y más práctica para su manejo, y su transformación y sus transformaciones. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Ponemos un sistema de referencia, entonces los puntos ahora tienen coordenadas,
¿no? El centro tiene unas coordenadas específicas para cada circunferencia. Disculpen que hay alguien que quiere entrar. Decía que al introducir el sistema de referencia, el centro ya tiene coordenadas específicas de esta circunferencia que queremos describir, ¿no? Y cada punto va a también tener coordenadas específicas, X e Y, ¿no? La condición va a seguir satisfaciéndola tal cual lo definimos antes, es decir, la distancia de los puntos al centro va a seguir siendo el radio, como habíamos dicho antes. Eso no va a cambiar. Pero introduciendo el sistema de referencia podemos empezar a traducir esta expresión en una forma algebraica, que es esta de acá abajo, ¿no? Porque sabemos que la distancia del punto al centro, que es igual al radio, podemos calcularla de esta manera, como la raíz cuadrada de la diferencia entre la abscisa X y la abscisa A del centro, al cuadrado, más la diferencia entre la ordenada Y del punto y la ordenada B del centro al cuadrado. Y a partir de ahí, entonces podemos tener que el conjunto que define esta curva plana llamada circunferencia son los pares ordenados del plano, tales que la diferencia de la abscisa del punto menos la abscisa del centro al cuadrado más la diferencia de la ordenada del punto en cuestión menos la ordenada del centro al cuadrado tiene que ser igual a ese R al cuadrado. Y entonces la condición pasa a ser una ecuación. ¿Está bien? Y esa es la clave. Porque como veremos en un segundito, para que hablemos de curva plana, debemos tener por un lado puntos del plano, ¿está bien? Que satisfacen una condición, pero que esa condición puede escribirse como una ecuación algebraica. Si no podemos hacer eso, si no podemos pensar la condición que deben satisfacer los puntos del plano como una ecuación algebraica, entonces no estaremos ante una curva plana. Como por ejemplo, lo que quería decirles ahora. Fíjense. Si tenemos este conjunto de puntos, ¿lo ven acá? Los puntos que pertenecen al plano, tales que la distancia de los puntos al centro sea menor o igual que el radio, lo que tenemos aquí es una condición que puede escribirse como que, si quieren, como una inecuación, ¿no? Porque que la distancia de los puntos al centro sea menor o igual que el radio es lo mismo que decir que la raíz cuadrada de la abscisa del punto en cuestión menos la abscisa del centro al cuadrado más la ordenada del punto menos menos la ordenada del centro al cuadrado tiene que ser menor o igual que el radio. Y fíjense qué interesante, porque esto que está aquí no define una curva plana. No define ese objeto matemático que es una curva plana. ¿Qué les parece que está definiendo esta condición en relación a los puntos que representa? ¿Qué les parece? La relación entre los puntos. Sí, está bien, pero ¿qué objeto matemático les parece que es eso? Si yo lo tengo Como acá. una miren. distancia o un entorno, tal vez. Claro, como un entorno, pero si lo pienso desde el punto de vista geométrico, ¿qué está pasando? Supónganse que el centro está acá. A, B, pensemos en un segundito. ¿Está bien? Este es el centro. Entonces, si yo tengo un punto acá, este punto P, de coordenadas X e Y. Supónganse que este es efectivamente el radio, ¿no? Este punto P, ¿pertenece a ese objeto matemático que define este conjunto? Sí, porque la distancia de este punto P al centro es igual al radio, ¿no? Y lo mismo todos los puntos que estarían en la circunferencia de radio R. ¿De acuerdo? Este punto también, este también, este también. Ahora, este punto P asterisco que está acá, este punto P asterisco, ¿pertenece a este conjunto? ¿Qué les parece? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la distancia de este punto P asterisco al centro es menor que R, ¿no? Lo mismo, cualquier punto que esté dentro de este entorno, como bien vio la compañera o percibió, pero que si uno lo piensa de una perspectiva geométrica, ¿cómo se llama esta figura que representé? No es una circunferencia, ¿no? Porque la circunferencia es Un justamente, círculo. claro, un círculo.
¿Está bien? Y un círculo no es una curva plana, es un objeto geométrico, es otra figura, es una figura. Hay una figura geométrica este círculo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la clave entonces? La clave es que la condición que nosotros vamos a pedir sobre los puntos del plano para definir si definen o no, valga la redundancia, no me gusta cuando queda la redundancia, pero a veces me queda. Digo, la exigencia que vamos a poner sobre la condición es que la condición pueda traducirse como una ecuación algebraica. Si esa condición no es una ecuación algebraica, entonces lo que tenemos es una figura geométrica, pero no es una curva plana. No es parte de ese universo de objetos matemáticos que estamos analizando en este momento. Fíjense ¿qué está pasando acá? Claro, la condición que tengo acá es una inecuación, no es una ecuación. Es una inecuación y por lo tanto la consecuencia de que la condición que cumplen los puntos estos, no pueda traducirse como una ecuación, sino como una inecuación, hace que este conjunto de puntos sea una figura plana y no una curva plana. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia? Que es bastante importante. Perdón, entonces, si tiene forma de inecuación, es una figura, y si En tiene general, forma de ecuación, es una sí. curva. En general, si tiene forma de inecuación, va a ser una figura, pero me parece que lo más importante para retener como diferenciación es que vamos a estar hablando nosotros de curvas planas cuando la condición sea una ecuación. Si no es una ecuación, no sé lo que es en principio, no me interesa porque no es algo que nosotros vamos a analizar en este capítulo de la materia. ¿Está bien? Esa sería la diferenciación. Si es una ecuación, es curva. Si no es una ecuación, por ahora no nos interesa. Y no nos va a interesar en el resto de la asignatura. ¿De acuerdo? Acá demuestro, cuento que esta inecuación en este caso define un círculo, pero no importa. Sabemos que no es una curva plana, porque la condición no es una ecuación. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Compañero? Sí, profe. A ver. Bueno. El resumen entonces es lo que ponemos aquí abajo. Entonces, curva plana de aquí en adelante van a ser los puntos del plano, los puntos que están en R2, tales que satisfacen una ecuación algebraica, cualquiera sea. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? ¿Cómo la definirían? Una igualdad. Una igualdad en donde están involucradas los X e Y del plano, ¿no? ¿Está bien? A veces puede representarse de esta manera, por decir algo, ¿no? Esto es una ecuación, lo que pasa es que está vestida de una perspectiva funcional. Pero una ecuación también puede ser esto. Ahora vamos a hablar específico. Una ecuación puede ser X más Y igual a 3, ¿no? ¿Está bien? Esto es una ecuación en donde están involucradas las X e Y, que son los pares ordenados de los puntos del plano. Y esta ecuación de acá, que está acá, nosotros ya la hemos visto hasta el cansancio esta. ¿Qué curva plana define esta ecuación? ¿Qué les parece? Si la acomodamos un poquito, esta ecuación, ¿no se parece mucho a algo que hemos discutido hasta el hartazgo en Matemática 1? ¿No es una función lineal? Claro, es la ecuación de una función lineal. Si la acomodo un poco, o sea, no deja de ser, por más que la presente, ahora que estemos discutiendo desde esta perspectiva más de geometría analítica, no deja de ser una representación de una función lineal, si uno quiere, y esto no deja de ser una recta, ¿no? Esto de acá. Por lo tanto, la curva plana que define esta ecuación, condición, es la de una recta, conocido por todos y todas. De la misma manera, si esto fuese x al cuadrado más y, ¿qué curva plana representa esta condición ecuación? Una Para los parábola. puntos.
Claro, porque nos va a quedar así, ¿no? Una parábola. ¿De acuerdo? Y esta ecuación condición, ¿qué curva plana representa? En circunferencia. Una circunferencia de radio, de radio raíz de 3 y de centro 0, 0, ¿no? De centro central en el origen. ¿Estamos de acuerdo? La clave es que tenemos a las variables articuladas en una ecuación matemática. Tenemos el igual acá, en la igualdad. Y están las dos variables que aparecen. Ahora, podría no aparecer alguna de las variables. Por ejemplo, acá, si yo tengo una condición ecuación, ¿qué es esta? I igual a 0. ¿Qué quiere decir igual a 0? ¿Qué curva plana es igual a 0? ¿Cuál les parece, chicos, chicas? Igual a 0 no es esto que está acá. La voy a pintar. ¿No es esta? ¿No es la que pinté recién? ¿No es esta recta? ¿El eje X no es? Sí. ¿Qué les parece que quiere decir el igual a 0? ¿A qué hace referencia? ¿Qué información implícita me está dando esta ecuación? Lo que me está diciendo, No tiene cuando valor. dice igual a 0, No tiene que vale valor para en el cualquier X. Claro, para todo X igual a 0. Eso es lo que está diciendo cuando no aparece la otra variable en la condición ecuación, significa que esa condición ecuación vale para cualquier valor de la variable que no está presente. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí. Bien. Bueno, voy a borrar aquí y vamos a empezar a atacar el problema de una triple mirada, que es lo que nos va a permitir ir metiéndonos en la idea de función vectorial. Repasando lo que ya más o menos habíamos discutido en Matemática 1. ¿Qué quiero decir? Para dar esta condición-ecuación o ecuación-condición, en el contexto de la asignatura vamos a trabajar sobre tres formas o maneras distintas. Una es la que se conoce como ecuación cartesiana, ahora vamos a ver cuál es. La otra, como ecuaciones paramétricas, ahora vamos a ver cuál es. Y la tercera, que es la que va a establecer las bases de la definición de función vectorial, es que podemos dar también esta ecuación-condición a través de lo que se conoce como ecuación vectorial. Son las tres formas intercambiables y son tres formas análogas, nos permiten hablar del mismo objeto, de la misma curva plana, pero a través de distintas ecuaciones. Eso vamos a tratar de aprenderlo hoy y practicarlo luego en la semana que viene en tarea de aula. Bueno, empecemos por la más canónica, que es la ecuación cartesiana. Uy, me fui al diablo, perdón. Pero al final aprieto el botón equivocado y me saca toda la sorpresa. Digo que vamos a empezar por esta. Por la ecuación cartesiana. Es la ecuación que es característica, muy característica del trabajo de geometría analítica, y es la que se representa como una ecuación en dos incógnitas. Una ecuación en dos incógnitas, generalmente las coordenadas X y Y del punto que satisface esa condición, ¿no? Entonces, una ecuación que aparece siempre aparecen las dos incógnitas explicitadas de un lado de la igualdad. Aparecen las dos incógnitas, fíjense, explicitadas de un lado de la igualdad. Esta es la forma típica de dar la ecuación cartesiana de una curva plana. Y acá estamos hablando de una circunferencia de radio 5 y de centro 1, 1. En este contexto, cuando uno trabaja con las curvas planas mediante ecuaciones cartesianas, no trabajamos más con el conjunto, con los elementos, sino que directamente se omite esta parte y directamente se trabaja con la ecuación cartesiana aislada, dando por entendido que todos sabemos de que eso está refiriendo a una curva plana determinada y que esa información alcanza para que todos y todas entendamos de qué curva plana estamos hablando. Van a ver que sí, con eso nos va a alcanzar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a empezar a aparecer algo de este tipo. Van a empezar a aparecer ecuaciones de estas características, así. Esta es la ecuación cartesiana
de una recta en el plano. Va a tener esta forma, A por X más B por Y más C, en donde A, B y C son numeritos que definen el tipo de recta que tenemos. Por ejemplo, 3X más 2Y menos 2 igual a 0 es una recta determinada en el plano. Obviamente los coeficientes 3, 2 y 2 van a hacer que sea una recta, va a ser que sea una recta específica y no cualquier recta. Esta recta va a ser en principio distinta a esta recta, a la X menos 3, que va a ser distinta a la X más igual a 0, que va a ser distinta a la Y igual a 0. De todas maneras, con lo que ustedes saben de Matemática 1, hoy podrían representar perfectamente cualquiera de estas 4 rectas, ¿no? Esta igual a 0 ya la vimos recién. ¿Cómo harían para dibujar la recta X más Y igual a 0? ¿Qué les parece? Para tener idea de qué curva plana estamos hablando. Bueno, hay una cosa que por ahí yo lo doy por sobreentendido, pero por ahí a algunos les cuesta o a alguna le cuesta entenderlo. Cuando decimos curva plana, estamos hablando de cualquier trazo o de cualquier firulete, entre comillas, que uno hace en el plano, incluido la recta. La recta es una curva plana, por más que suene medio contradictorio. ¿Está bien? La recta es una curva plana y de hecho es la curva plana más sencilla de todas y es la que se desprende, desde la perspectiva cartesiana, de esta ecuación que se conoce como de primer grado, en donde las incógnitas están elevadas a la potencia de 1. ¿Está bien? Por eso es de primer grado. Ahora, digo, saliendo de esa aclaración, todas estas ecuaciones de primer grado que sabemos que representan rectas, y si no lo sabíamos, lo sabemos a partir de hoy, a pesar de que están presentadas de esta manera, en la forma cartesiana, es decir, las variables de un lado y están igualadas a 0, enseguida uno debería poder representarlas gráficamente. ¿Cómo harían eso? Disculpen que entró alguien más. Le doy para que piensen cómo podemos hacer rápidamente para representar gráficamente esas curvas. ¿Qué les parece? Despejás. Deberíamos. Claro, en cada caso puedo despejar y la llevo a la forma lineal que cada uno conoce, ¿no? Cada uno y cada una. Igual a 0 ya sabemos cómo dibujar, ya lo hicimos. Ahora, X más Y igual a 0, puedo poner que es igual a menos X, ¿no? Y acá tengo la curva Y igual a menos X, esta que dibuja acá, ¿no? Esta de acá, ¿qué va a ser? Esta es interesante, porque ¿cómo es esta? ¿A qué va a ser igual? Me va a decir que es X igual a 3. Si no está la otra variable explicitada en la ecuación, ¿qué quiere decir? Que vale para cualquier valor de la otra variable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que interesante, porque si uno ve una recta de una perspectiva cartesiana, uno puede dibujar cosas que en principio no definen funciones de y de x, ¿no? Porque esto está acá, no define una función de y de x, pero sí perfectamente es una curva plana, ¿no? Es una recta. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que vale para cualquier valor de y, tal cual lo indica la ausencia de la variable en la ecuación. Cuando no está la variable explicitada es porque vale para cualquier valor de la variable. ¿Se dan cuenta? Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué página está esto más o menos de ecuaciones cartesianas? Que no lo encuentro. Puede ser que esté en el tomo 1. A ver cómo quedó dividido. Dame un segundito. Sí, en el tomo 1. En el tomo 1 de matemática está el capítulo. Ahí te digo. Por la mano. ¿Cómo se llama el capítulo? En la parte curvas. El capítulo 6. Empieza 380 en el, no sé si es exactamente la denominación ahora, pero es la discusión que estoy siguiendo, es la que empieza en mi versión, que es un poquito más vieja. El capítulo sigue siendo el mismo, el capítulo 6 del tomo 1. Listo, profe, gracias. Ubicaste, empezar en la página 380, más o menos. Sí, gracias. De nada. Bueno. Bien. Cuando la ecuación cartesiana, entre comillas, está completa, es decir, está la x multiplicada por algo, la y multiplicada por otra cosa, y restándolo, sumándole el tercer término independiente c, ¿está bien?
Bueno, es un poco más trabajoso el despeje, pero uno igual puede hacer ese despeje. ¿Qué va a quedar acá? 2i es igual a 2 menos 3x, ¿no? Y en definitiva, y es igual a 2 sobre 2 es 1 menos 3 medios de x. Y también puedo dibujarla, ¿no? Es 1 menos 3 medios de x, algo así, qué sé yo. ¿Se ve? O sea que siempre las rectas, curvas planas, las puedo fácilmente llevar a una representación que no es habitual de una perspectiva funcional y la puedo dibujar rápidamente. Ahora, si no tengo que hacer el pasaje, y llevarla a la perspectiva funcional, también lo puedo hacer muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en este universo nuevo de la geometría analítica vale lo que valía para la perspectiva funcional, es decir, 2 puntos definen una única recta, ¿no? Entonces, puedo hacer lo mismo acá. Bueno, estas son medios pavas, pero en esta puedo decir, bueno, si x vale 0, ¿no? Entonces, ¿y cuánto va a valer? Y tiene que valer 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Reemplazo acá y hago la cuentita. ¿Lo ven? Y si y vale 0, esto implica que x ¿cuánto tiene que valer? 2 tercios. ¿Está bien? Esto implica que el punto de coordenadas C, esto vamos a llamarla R, esta de acá. El punto de coordenadas 0 y 1 pertenece a R. Y esto implica que el punto de coordenadas 2 tercios 0 también pertenece a R. Vamos a llamarlo Q. Si el punto P y el punto Q pertenecen a R, con que yo dibuje el punto P y el punto Q, ya puedo dibujar a R, ¿no? Está bien, ¿no? El 0, 1, que está por acá, punto P, y el punto 2 tercios 0, está por acá. 2 tercios está por aquí, 0 en I, dije algo mal. Sí, es menos 2 tercios, ¿no? Si no, no me queda. Es menos 2 tercios. Si no me siguen, díganme, pero estoy haciendo una cuentita medio rápido, pero porque se supone que es menos 2 tercios. Tiene que quedar negativo porque si no, no te va a quedar. No, entonces 2 tercios positivo, está bien, porque me queda, tengo el menos 2 acá, ¿no? Si igual a 0, me queda 3x menos 2 tiene que ser 0, por lo tanto es 2 tercios positivo. No dije nada. Cuando y vale 0, esto vale 2 tercios. Está acá, ¿está bien? Entonces queda una cosa así. ¿De acuerdo? Este es el punto Q, de coordenadas 2 tercios 0, y este es el punto P de coordenadas 0, 1. ¿Está bien? 2 puntos definen una única recta. Con eso basta. Para el caso de las rectas, que es sobre lo que más vamos a trabajar en esta parte. Así que ahora vamos a presentar otras ecuaciones que definen curvas planas diferentes. Como por ejemplo, voy a borrar acá. Como por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas. Ahí se complica un poco porque tenemos la que puede aparecer la x cuadrado, puede aparecer la y cuadrado, puede aparecer el producto de las dos, x por y, pero aparte puede aparecer la x sola, la y sola. Esta es una ecuación de segundo grado en dos incógnitas completa. Esta familia de curvas que se representan con esta ecuación matemática de segundo grado se da el nombre genérico de cónicas. Dentro de las cónicas tenemos la circunferencia, en donde no donde B sería 0, D sería 0, E sería 0, ¿no? Y A y C es 1 y 1, es un caso particular. Tenemos las parábolas también, ¿no? Y tenemos las elipses, como casos particulares que se usan mucho de esta familia o de este tipo de estas ecuaciones de segundo grado. Y también tenemos, o podemos generalizar este concepto para en verdad toda ecuación de dos variables que defina función que hemos trabajado en el primer trimestre, también se ajusta a una ecuación de tipo cartesiana. ¿Por qué? Porque por más que esté así, y igual a x cuadrado más 3, uno puede presentarla en su forma cartesiana de esta manera. Y menos x cuadrado menos 3 igual a 0. Y es una forma cartesiana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Digamos, las variables de un lado igual a 0, es una forma cartesiana.
Este en particular es una ecuación de segundo grado porque aparece al menos una de las variables elevado al grado 2, pero no hace falta que sea o de primer grado o de segundo grado, porque la onda sinusoidal también es una ecuación cartesiana y define una curva plana, porque la puedo escribir como una ecuación cartesiana. Y cualquiera de las funciones que hemos trabajado en el primer trimestre, de las ecuaciones que definen funciones escalares, las puedo pensar como ecuaciones cartesianas también que definen curvas planas. ¿De acuerdo? Cualquiera. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, decíamos que esta es una manera de representar a las curvas planas. Pero, para tratar de acercarnos a esa perspectiva más vectorial, que es muy útil en matemática y es muy útil en las ciencias fácticas, porque la perspectiva vectorial nos permite incorporar la flecha de tiempo en nuestros procesos de modelización, y la flecha del tiempo para los o las personas que van a trabajar con ciencias fácticas es vital, sobre todo para nosotros que trabajamos sobre procesos que evolucionan permanentemente en el tiempo. Poder construir modelos matemáticos que incorporen la flecha del tiempo es una de las tareas centrales en nuestro quehacer laboral, si se quiere. Para poder hacer eso, tenemos que superar esta representación cartesiana, porque esta representación cartesiana nos permite dibujar o representar curvas, pero de una forma muy estática, de una forma muy geométrica. Para hacer eso, para dar ese pequeño saltito, vamos a pensar otra manera de representar la curva plana, y es a través de lo que se conoce como ecuaciones paramétricas. Para hacer eso, les pedimos que imaginen ahora que una partícula que se mueve en el plano, por ejemplo, como una hormiga que tiene unas patitas pintadas. En el transcurso del tiempo, esa hormiga irá dibujando una trayectoria de esta manera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Puede hacer lo que quiera la hormiguita. Sin embargo, si uno saca una foto de esa trayectoria, claramente estamos viendo que define una curva plana, ¿no? Es difícil encontrar una condición basada en una ecuación para esa curva plana, pero claramente es una curva plana, ¿no? Una pregunta. Sí. Si la hormiga volviera a pasar por alguno de los puntos que ya pasó, ¿seguiría siendo una curva plana? O sea, si hubiera superposición de puntos. ¿O tiene que ser siempre? Serían dos curvas planas, claro. Una curva plana se recorre una sola vez. Ah, ok. Bueno, es un convenio que vamos a ver cómo lo establecemos. Muy buena pregunta. Vos estás planteando lo siguiente, que la hormiguita hizo esto, ¿no? Venía por acá, hace esto y suponete que acá da la vuelta. ¿Está bien? Sí, no solo si que recorre el mismo camino, sino que si le no da la recorre el vuelta mismo y camino no hay cruce. problema, porque si no recorre el mismo camino puede hacer esto. ¿Está bien? Y eso es una curva plana. No hay problema que haya vuelto. Yo pensé que la discusión, que tampoco es tanto por ahora, si va en el mismo lugar, la curva plana sigue siendo la misma. Lo que pasa es que no va a coincidir, si querés, otra vez la famosa discusión entre trayectoria y desplazamiento, ¿no? Es la misma que discutíamos cuando nos enfrentábamos a ese problema, tanto en integrales como en la discusión de los objetos vectoriales. Si la hormiguita hace esto, fíjate, va de acá para acá, del punto A al punto B, caminando, la trayectoria y el desplazamiento es el mismo, ¿no? Está bien, ¿no? Ahora, si la hormiguita hace esto, ting, ting, y vuelve, pasado el tiempo, la hormiga está en el mismo lugar, ¿no? Por lo tanto, no se desplazó nada. Pero en verdad, recorrió dos veces la curva que uno de los puntos A y B, ¿te das cuenta? O sea, que hay curva plana, pero está recorrida dos veces. ¿Lo ves? Esa discusión que habilita la hormiguita y la discusión entre trayectoria y desplazamiento es justamente lo que nosotros queremos poder modelar cuando introducimos la flecha de tiempo que está mostrada ahí abajo. Esa introducción de la flecha de tiempo que toma el nombre genérico de parámetro, y por eso estas ecuaciones que vamos a construir se llaman ecuaciones paramétricas, permiten diferenciar esos procesos. Permiten diferenciar trayectoria de desplazamiento
y construir modelos mucho más versátiles que nos den mucha más información con la misma paratología matemática. No necesitamos mucho más desde el punto de vista matemático de lo que veníamos arrastrando, y con esos mismos elementos podemos obtener mucha más información del sistema que estamos analizando. ¿Se empieza a percibir la idea? ¿Sí o no? Ahora igual vamos a avanzar sobre eso, pero ese es un poco el espíritu que sustenta esta construcción. Bueno, ¿qué está pasando acá? Voy a borrar aquí, retomemos la discusión. Decimos que si con C representamos la trayectoria de la hormiga en un ciento intervalo de tiempo, supongamos por simplicidad ahora que va sin volver, es fácil ver que la hormiga pasa por cada punto de la curva, y esto obviamente lo hace en un determinado instante, ¿no? En el chat preguntaron que qué pasa si pasa por un solo punto. Si pasa por un solo punto, o sea, no se O sea, mueve. si corta la curva en un solo punto. O sea, que hace esto. Lo que pasa es que, ¿cómo haría? Está en el punto C y después está en el punto P. Y acá hace esto. Tendría que saltar de alguna manera, ¿no? No, creo que se refiere a si O si hace un pasa nudo. por arriba. Claro, Se como hace si un nudo. Se hace un nudo como que. A ver. Un nudo, Se como hace- un primer nudo de cordones. O sea, pero tiene que hace una vuelta acá, ¿sí? Eso era lo que se me Exacto, creo que refería. eso preguntaba Joaquín. Sí. Ah, si pasa por un mismo punto dos veces. Interesante. Si pasa por ese mismo punto dos veces, la definición de curva plana que nosotros tenemos no lo va a poder describir a ese proceso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque las curvas que nosotros estamos describiendo son curvas que no se autointersectan. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Dividir el trayecto en dos partes. La parte 1, que va a ser esta, y la parte 2. Entonces, si uno divide el trayecto en dos partes, puede hacer esta representación primero y después esta. ¿Te das cuenta? Entonces, dividimos el problema en dos. Lo vamos a poder representar, pero no con una sola ecuación, sino con dos ecuaciones. Una para la parte 1 y una para la parte 2. Está muy buena la pregunta, muy pertinente. Las curvas que nosotros vamos a tomar o que vamos a representar con nuestras ecuaciones, ya sea paramétricas, vectoriales o cartesianas, son curvas planas que no se autointersectan, que no cumplen lo que está pasando acá. ¿Está bien? Si ocurriese esto, tengo que dividir el problema, sobre todo si es un fenómeno que evoluciona en el tiempo, puedo dividir el problema en dos, o en la cantidad de veces que haga falta. ¿Está bien? Esa es la estrategia que vamos a llevar más adelante para poder resolver este problema. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. Era eso a lo que yo me refería. Perfecto. Volvamos sobre la discusión, así redondeamos esta historia. Bueno, decíamos, más allá de que sea un problema complejo como el que vimos recién, o el problema más sencillo que estamos discutiendo acá, la pregunta cabe en los dos casos. ¿Existirá alguna expresión algebraica que describa esa curva, pero que además informe en qué instante t la hormiga pasa por cada punto de la curva? Bueno, la forma cartesiana es insuficiente para poder dar cuenta de toda esa información. ¿Cuál es la forma que vamos a tomar? Las famosas ecuaciones paramétricas. En las ecuaciones paramétricas vamos a ver que las coordenadas de cada punto de la curva las podemos hacer depender del parámetro t, de la flecha de tiempo. Entonces, este x, esta abscisa del punto P en un tiempo determinado, va a estar atado a ese tiempo. Y esta ordenada del punto P en ese tiempo determinado también va a estar atado a ese tiempo determinado. Y esta correspondencia de las coordenadas x e y es unívoca para cada t. Entonces, fíjense que cada coordenada del punto define una función f y g, respectivamente, con la función tiempo, con la función t o la función del parámetro t, que es lo que estamos diciendo acá. Eso quiere decir que el punto P de la curva, de cada punto P de la curva,
Las coordenadas son funciones del parámetro t que nos permite justamente describir esa evolución de la curva, cómo se mueve el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo les da un sentido de recorrido de la curva y una evolución, le da principio y final a esa curva, esta relación que establecemos con las coordenadas del punto y el parámetro t? Dense cuenta, o me parece que se dan cuenta, que en la forma cartesiana esto era imposible. Y acá sí podemos hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Lo ven todos eso, chicos, chicas? O sea que tenemos 3 ejes. infinitas. Tendríamos 3 ejes. Lo que pasa es que para la representación a nosotros nos bastan los 2 ejes del sistema cartesiano para representar lo que está pasando. Este eje es uno que tenemos por otro lado, que sabemos nosotros que en definitiva lo que va a hacer es darle sentido al recorrido de la curva. Ahora vamos a verlo más en detalle eso. ¿Está bien? Pero sí, son 3 ejes. ¿Está bien? Pero vamos a representar. Para hacer la curva nos bastan el sistema cartesiano, para hacer la curva. Este eje nos va a indicar si la curva va para acá, que lo vamos a indicar de esa manera, o si va para el otro lado. ¿Está bien? Ahora vamos a verlo eso, más en detalle. Había otra compañía preguntado otra cosa. No, creo que ya entendí. Bien, igual ahora vamos a un ejemplito, me parece que ya viene el ejemplito concreto, sí. ¿Cómo lo vamos a indicar? De esta manera, cuando hablemos de una curva, plana a través, fíjense, son en plural, ecuaciones paramétricas, claro, porque cada coordenada de cada punto de la curva define una ecuación, porque la ecuación que define la coordenada X no es la misma necesariamente que la ecuación que define la coordenada Y. Son 2 funciones distintas. Ahora, ¿por qué decimos eso? Pero digo, insisto, y es importante que reconozcan que cuando uno va a presentar o representar una curva plana mediante las formas paramétricas, necesitamos un par de ecuaciones paramétricas para hablar de una sola curva. Y además, y acá está el asunto, ese parámetro tengo que indicar cómo está evolucionando en qué valores se mueve. Acá estaría el tercer eje, ¿te das cuenta? Tiene que estar informado ese tercer eje. Tenemos un eje, 2 ejes, 3 ejes. Toda esta información tiene que estar explicitada cuando uno presenta una curva en forma paramétrica. Esperen. Antes de pasar al cambio de parámetros, quiero discutir cómo sería, por ejemplo, una recta, esta, dada, o un segmento de recta, sencillito, y póngase que ¿no? Esto va a 0, 1, y voy hasta el 1, ¿de acuerdo? Este trocito, este segmento de recta, lo quiero representar con un sentido de recorrido de esta manera, ¿lo ven? O sea, que acá tendría un eje T, ¿y qué me está diciendo el eje T? Que cuando arranque el eje T, que le voy a decir que es 0, el punto de arranque es ¿está bien? Y cuando termina el eje T, que voy a darle un valor de 1 al valor que toma T, define este punto de acá. ¿Está? ¿De acuerdo? Tengo el punto O, va del punto A al punto P, la recta que quiero representar. Bueno, vamos a ver cómo serían las ecuaciones paramétricas de esta recta que nosotros conocemos a la perfección, porque un segmento es un segmento de la recta identidad, ¿no? Bueno, ¿cómo sería? A ver qué les parece. Puede ser que sea así. X es una función de t, está bien. Cada coordenada de estos puntos que están acá dependen del parámetro t. La y también es una función que vamos a llamar una g de t. Ahora, intuitivamente, ¿qué forma les parece que tendrá la función esta de t que define la coordenada x y los puntos de este segmento de recta? ¿Qué les parece? Antes de eso, t, ¿en qué valores se mueve para definir este segmentito que indico acá? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, perfecto. El parámetro t se está moviendo entre 0 y 1. Ahora, ¿qué ecuaciones le asignarían? Van a ver que después no es tan complejo esto, que uno tiene que adivinar qué ecuaciones le asigna a cada coordenada, pero intuitivamente,
¿Qué valores piensa que puede tomar la función de t, la f de t acá? ¿Cómo sería la ecuación de la f de t? La coordenada de X. Claro, ¿y cuál sería? Porque la tenés que poner como una función de t ahora, del parámetro t. 1, 0. No, tiene que ser una función del parámetro t, ojo. El parámetro t tiene que aparecer. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la recta? Vamos a pensarlo. Voy a poner el eje t acá. ¿No es la función identidad? Y me gustó, pero vamos a pensarlo de a poquito, sí, pero vamos a pensarlo de a poquito. Cuando el parámetro vale, cuando t vale 0, ¿qué coordenada tengo? 0, 0. 0, ¿no? Porque estamos hablando de este punto. Cuando t vale un medio, bueno, cuando t vale 1, tengo la coordenada 1, que está acá. La coordenada de este punto de acá. Cuando t vale un medio, ¿no? ¿Qué coordenada tendría? Un medio, ¿no? Pues estaría por acá. ¿Está bien? Este segmento. Cuando t vale un cuarto, me va a valer un cuarto. Cuando t vale 3/4, me va a valer 3/4, ¿no? Por lo tanto, x, como bien se dio cuenta la compañía, tiene que ser igual a t. Esa es la función de t que me permite calcular las coordenadas, las abscisas de cada punto de este segmento de recta. Y para el caso de las ordenadas pasa lo mismo. ¿Se dan cuenta? La función que me define las ordenadas de cada punto del segmento de recta, en este caso, también es la identidad. Y acá tenemos las ecuaciones paramétricas con el parámetro y el intervalo donde se define, que describen a este segmento de recta que para nosotros era muy conocido y era muy fácil de representar, pero lo que me está dando esta nueva forma de representación es una información valiosísima. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo represento en ese segmento de recta? ¿Qué me está diciendo esta forma de representación? Que este segmento de recta está vivo y evoluciona. ¿Y cómo evoluciona? ¿Desde dónde a dónde va? Según esta descripción. ¿Cómo? ¿De dónde ¿De a dónde 0 va? a 1? De 0 a 1. Y lo vamos a indicar con una flechita que apunte del 0 a 1. La pueden poner a cualquier lado de la curva, pero tiene que estar informada porque es una información que es propia de esta representación. Yo tengo una duda. Sí. Los ejes ahora, ¿cómo los Sí. nombramos? Ya no son X e Y. Sí, siguen siendo X e Y, porque son X e Y, no lo puse, pero el eje T está por fuera, porque este X y este Y, si querés ponerle Y de T y X de T, para ayudarte a vos a representarlo, y estaría bien también, pero claro, T es el parámetro nomás, entonces. Claro, T es el parámetro, pero claro, ahora los dos ejes X e Y de tu sistema cartesiano dependen del tiempo. Claro, iba a decir eso, son las variables dependientes. Claro, entonces pueden ponerle a X de T y de T y queda mucho más elegante, si quieren. Y no elegante, sino elegante, que todo completo. ¿Está bien? Bien, bien. Claro, el trabajo que vamos a hacer nosotros no es intuir o adivinar necesariamente cuáles son las funciones f y g que van definiendo las abscisas y ordenadas de cada punto de una curva cuando la pensamos de la forma paramétrica. No, van a ver que ahora vamos a discutir una forma muy sencilla de pasar de la estructura cartesiana a la estructura paramétrica. Y eso nos va a ayudar porque siempre es mucho más fácil, como imaginarán, dibujar una recta desde la forma cartesiana y no arrancar de la forma paramétrica. En eso estamos de acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer generalmente es tomar la forma cartesiana, dibujar la recta o el segmento de recta y luego usar la información de la estructura paramétrica, de la forma paramétrica, para definir el sentido de dirección, perdón, el sentido de evolución o de cómo se está recorriendo esa curva. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo siguiente. Cada tipo de información que nos da las dos formas, cartesiana y paramétrica, son complementarias. Por un lado, con la ecuación cartesiana, uno rápidamente puede determinar cuál es la forma de la curva de la que está hablando. Claro, si una ecuación cartesiana de primer grado sé que es una recta,
Si es una ecuación cartesiana de segundo grado, sé que es una cónica. Si es una ecuación cartesiana de tercer grado, sé que es otra estructura y demás. Pero no tenemos la información, y acá dice claramente, perdemos información tanto en relación al instante en el que cada punto es alcanzado y en el sentido de recorrido. Y que, como les dije antes, eso para el trabajo en ciencias fácticas es indispensable, sobre todo en sistemas biológicos o químicos, porque nosotros vamos a analizar y estudiar sistemas químicos y biológicos que evolucionan en el tiempo. Por lo tanto, esta información, el instante en el que cada estado es alcanzado y el sentido de recorrido, hay que incorporarlo. Vamos a ver entonces así algo fundamental, como les dije antes. Vamos a ver cómo pasamos de una forma a la otra, de tal manera de que miramos al problema desde una perspectiva cartesiana para definir rápidamente cuál es la forma patrón de la curva y luego pasamos a la paramétrica para definir el sentido de recorrido. Esa es un poco la estrategia de trabajo. Bueno, ¿cómo se pasa de paramétrica a cartesiana? O al revés. Es mediante la técnica de eliminación del parámetro. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a hacer? Ahora lo vemos en un ejemplito muy sencillo. Consiste esencialmente esta técnica o este proceso en despejar T de alguna de las ecuaciones paramétricas, depende de la que esté más limpito, más práctico, y reemplazar luego ese valor en las veces que aparezca T en la otra ecuación. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación paramétrica, acá la está en forma de conjunto, la ven acá arriba. Para un ojo entrenado, rápidamente vas a ver que esta es una ecuación que define una recta, pero para un ojo no entrenado, a simple vista esto yo no sé lo que es, porque no conozco, dijimos, si la veo en la forma cartesiana, enseguida reconozco a qué familia de curvas planas pertenece, pero en la forma paramétrica no. Bueno, para poder representarlo o asignarle una familia a esta curva, la paso a su forma paramétrica. ¿De acuerdo? Perdón, a su forma cartesiana. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? De cualquiera de las dos ecuaciones paramétricas despejo T. Acá lo despejo de la primera. ¿Está bien? Despejo T. ¿Lo ven? Despejé T. Lo que hago luego es en la de abajo reemplazar el valor de T que he despejado. En donde aparece T, en vez de poner T voy a poner X más 2. Y automáticamente, ¿qué me quedó representado acá? La forma cartesiana, ¿lo ven? La acomodo un poco más para que me quede bien la forma cartesiana. Pero acá ya queda casi definida. ¿Lo ven que acá me quedó la forma cartesiana? Entonces, al hacer eso, puedo ver que esa es una ecuación de una curva, ya sé el objeto, a qué familia pertenece a la curva plana, y luego discuto el sentido de recorrido. ¿Lo ven? ¿Está claro? ¿Se entiende el proceso? No es obligatorio que lo despejen de la primera, pueden despejar la segunda, depende de cuál les resulte más práctico en el ejemplo que estén discutiendo. Pero este sería un poco el proceso que van a tener que realizar. Con el ¿Puedes objetivo repasarlo, profe? Sí. Sí, no entendí por qué arrancó desde x igual a t menos 2 y al final de vuelta está x igual a t menos 2. No, porque eso no va a cambiar nunca. Eso no importa. O sea, acá lo único que hago es despejar T. Acá podría no haber hecho esto. Esto acá ya mantengo, esto ya no lo mantengo más, esto acá arriba. Olvídense de esto, porque el objetivo era llegar a la forma paramétrica, a la forma cartesiana, perdón. ¿Te das cuenta? O sea que esto lo dejé por una cuestión de prolijidad, pero no hace falta. Una vez que despejé T, o sea, ¿qué tendríamos que haber hecho? Si quieren lo simplifico. Tienen x igual a t menos 2 e y igual a 3t más 1. Lo que voy a hacer ahora, insisto, es pasar a la forma cartesiana para rápidamente ver cuál es el tipo de curva que tengo. Lo que hago entonces es, despejo de la primera por comodidad el t. Digo que t vale x más 2. Despejado t, ya después cada uno lo trabajará como quiere. Ya no tiene sentido mantener la estructura de paramétricas porque no lo tienen más eso. Estamos en el objetivo. Entonces yo puedo decir acá, puedo hacer t vale x más 2. Pongo en donde tengo t acá abajo lo que vale t, que es x más 2. Esto implica que y es igual a 3 por x más 2 más 1. Es decir, que y
es igual a 3 por x más 6 más 1, es decir que y es igual a 3x más 7. Para llevarlo a forma cartesiana formal, lo que hago es igualar a 0 esta ecuación. 3x, bueno, y menos 3x menos 7 igual a 0, que es lo mismo que decir, 3x menos y más 7 igual a 0. No hace falta seguir con eso de arriba, ¿se entiende? Lo que estoy haciendo acá es escribir eso en forma cartesiana. ¿Lo ven? Entonces, esta ecuación cartesiana yo sé que es una recta en el plano. ¿Queda claro? ¿O queda alguna duda? Una pregunta, ¿siempre lo tenemos que terminar expresando como una igualdad a 0? Y si pedimos la ecuación cartesiana, sí, porque la ecuación cartesiana iguala a 0. O sea, no estaría, o sea, si lo deja acá no está mal, acá digo. Pero si pedimos la ecuación cartesiana tenés que igualarla a 0. La cuestión de prolijidad en notación nada más, de consistencia. Pero no estaría mal si lo dejas de esa manera. ¿Está bien? La ecuación cartesiana es una ecuación en donde las dos variables están... Es una ecuación en las dos variables, nada más. Es una ecuación en las dos variables. Es una única ecuación en dos variables. ¿Cuál es la diferencia de las paramétricas? Que son dos ecuaciones en donde cada ecuación aparecen dos variables, x y t. O sea, son diferentes morfológicamente. Pero fíjate que acá, si uno se circunscribe a la definición de ecuación cartesiana, es una única ecuación en dos variables. Por prolijidad, si querés, la llevo a la forma cartesiana por definición, que igual a 0, pero estaría bien de las dos maneras. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo terminaría esta historia? Claro, esta historia no terminó porque ya sé que es una recta. Puedo dibujar rápidamente esa recta, ¿no? ¿Por qué? Me doy 2 puntos, otra vez como antes, puedo decir, cuando y vale, si x vale 0, ¿qué implica? Y vale 7, ¿no? O sea que el punto de coordenadas 0, 7 pertenece a la recta o a la curva C de la que estoy hablando, ¿no? Si y vale 0, ¿qué me va a quedar acá? Y vale 0, me va a quedar que x tiene que valer 7 tercios, ¿no? Perdón, menos 7 tercios. Esto implica que el punto Q de coordenadas menos 7 tercios en 0 pertenece también a la curva C. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de representar la curva C. El punto 0,7 estará por acá. ¿Está bien? Y el punto menos 7 tercios 0, que estará, supónganse, por acá. Bien. Esto supónganse una recta. Sin embargo, como la recta a mí me la informan a través de las ecuaciones paramétricas, esto está incompleto. ¿Qué es lo que faltaría dar? Relación con el tiempo. Claro, porque esta x es una función de t y esta es una función de t. ¿Y cómo defino acá? Acá, fíjense que el parámetro t toma todos los reales. O sea, que esto está indicando que no estoy hablando de un segmento de recta, sino que estoy hablando de toda la recta. Sin embargo, que tome todos los reales dice que tengo que considerar toda la recta, pero también está el sentido. ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál les parece? ¿Cómo lo vamos a definir el sentido? Puedo ver, por ejemplo, cuál es el punto que le corresponde al tiempo cero. ¿Cuál es el punto que le corresponde al tiempo cero? Lo puedo calcular acá, ¿no? ¿Qué punto le corresponde al tiempo cero? O al valor del parámetro t igual a 0. X menos 2 y 2. Claro, el punto. 2, 2. Lo voy a poner así, ¿no? Cuando x es 0 y el y 0, ¿no? Lo pongo así, está bien, ¿no? Ese punto es el punto, lo voy a poner así, es igual al punto, ¿cuál? Cuando x menos 2, ¿no? 1, ¿por qué? Menos 2, 1 me queda a mí, ¿eh? 0 menos 2, 3 por 0, 0, 1, ¿no? Menos 2, 1. Vamos a poner punto, el P0 que pone acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
¿Que me queda el menos 2, 1? Chicos, chicas. ¿Sí? Bien. Sí, profe. El menos 2, 1, el menos 2 está por acá y el 1 supone que está por acá. Este es el punto P0. Bien, con este punto no puedo definir el sentido, pero si yo busco un valor de t más grande, ya voy a poder definir el sentido porque el punto 1, el punto P1, que lo puedo calcular también porque tengo toda la información, es x en 1, punto y coma, y en 1, ¿no? O sea que el punto 1 es, ¿quién? X en 1 me queda menos 1. Y cuando t vale 1 me queda 3 más 1, 4. El menos 1, 4, ¿no? Menos 1, 4. O sea que P1 estaría por acá. ¿Está bien? Menos 1, 4. Y este dije que era menos 2. Menos 2, 1. Este es menos 2. ¿Se dan cuenta? Los pongo las coordenadas acá por las dudas. Este era menos 2, 1. Y el P1 que está acá tiene coordenadas menos 1, 4. Por lo tanto, el sentido de recorrido es así. ¿Está bien? Y lo pongo muchas veces, o pongo una vez, las que quieran, pero tiene que estar indicado claramente y en forma no contradictoria. ¿Se ve? Con eso alcanza ya para definir el sentido de recorrido de la curva. Sé que es toda la recta porque t toma todos los reales y sé que ese es el sentido de recorrido. ¿Bien? ¿Está bien, chicos? Bueno, ¿cuál es el problema de este pasaje de la representación paramétrica en general? Es un problema no menor, es que no es única la representación paramétrica. Es decir, la representación paramétrica puede dar lugar a distintas formas cartesianas. Y acá tomo otro ejemplo. Fíjense que tenemos una curva C1 que tiene dos ecuaciones paramétricas, que es x igual a 2t e igual a 1 más 4t. Hago el mismo trabajo que hice antes, es decir, despejo la primera ecuación, el parámetro t, y lo reemplazo en la de aquí abajo. Entonces me queda que la cartesiana que habla o que representa estas paramétricas es igual a 1 más 2x. ¿Está bien? Y acá defino el sentido de recorrido. Cuando el parámetro t vale 0, el punto me queda el 0, 1. Ahí empezaría, o no empezaría, pero digo, este es un punto que yo tomo de referencia para definir el sentido. Y para un valor más grande el parámetro t, un medio en este caso, me queda el punto b, 1, 3. ¿Está bien? Así es el dibujito acá. No hice el dibujito acá, pero sería que la curva esta es el 0, 1. ¿Está bien? Este es el punto A. Y el punto 1, 2, 3. Este es el punto B. Entonces la curva sería esta. Sería una recta que es así y que se recorre de A hacia B. ¿Está bien? Bien, perfecto. Estamos de acuerdo. Esta es la curva C1 que llamamos R, que es una recta. Fíjense que le pueden poner el nombre que le dan a la curva, el nombre de R, que le pueden intercambiar el nombre, que es lo mismo. Eso tiene que ponerse de acuerdo ustedes, pero tiene que estar contado en la resolución que hagan. Ahora bien, miren qué interesante. Tomamos otra curva, con ecuaciones paramétricas distintas, o otra aparente curva, con ecuaciones paramétricas distintas. Miren, 1 más t y 3 más 2t. Son distintas las ecuaciones paramétricas de C2 con C1. Hago el mismo trabajo, despejo el parámetro para pasar de la forma paramétrica cartesiana y ver qué tipo de curva tengo. Despejo t en la primera y hago el reemplazo abajo y fíjense dónde llegué. ¿Qué problema? Al mismo lugar, ¿no? Y esto no es una casualidad, sino que justamente es un problema de las ecuaciones paramétricas. La representación paramétrica no es única. La única representación que es única, que habla únicamente de una misma recta, es la cartesiana. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea que para una misma curva y para una misma recta, o curva en general, existen infinitas representaciones paramétricas. Para definir si esas representaciones paramétricas, en definitiva, hablan o no de la misma curva, uno debe hacer el pasaje a la cartesiana y concluir. Si llego a la misma cartesiana es porque esas representaciones paramétricas referían a la misma curva.
¿Está bien? Si llego a distintas representaciones cartesianas es porque esas formas paramétricas hablaban de diferentes curvas. ¿De acuerdo? Y no es un problemita menor, sino que muchas veces genera confusión. Pero ocurre porque son las propiedades algebraicas de las formas paramétricas. Puede ocurrir perfectamente. No. Hay una explicación basada en el álgebra vectorial que no vamos a entrar en discusión, no vamos a poner en discusión acá porque son cosas que no hemos discutido de matemática 1 y no vale la pena en matemática 2, pero no es que es una casualidad, sino que una explicación muy concreta de por qué ocurre esto, que bueno, que no viene al caso. Lo importante es que ustedes reconozcan que la representación paramétrica no es única. Hay infinitas formas, hay infinitas representaciones paramétricas que hablan de la misma curva. Para definir si hablan o no de la misma curva, vamos a tener que hacer el pasaje a la forma cartesiana. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, entonces tienen la misma gráfica. Sí, son la misma recta. Si la ecuación cartesiana es la misma recta. Lo que puede variar, que acá no está indicado, es el intervalo del parámetro. ¿Por qué? Porque si yo te decía que C1, ¿no?, se mueve entre, no sé, 2 y 3, y que C2 se mueve entre -1 y 0, probablemente, y lo calculo, fíjense ahora, definan distintos segmentos de la misma recta. Probablemente. De hecho, creo que sí. Porque fíjate que si yo digo que C1 se mueve entre 2 y 3, ¿qué me va a quedar? Que el punto de arranque de C1 es 4 y 8, ¿no? Esto no valdría, sino que arranca del punto 4 y 8. El primer punto del segmento. Y cuando vale 3 me queda 6 y 3 por 4, 12, 13. Y va hasta el punto que dije 6, 13. ¿Está bien? Si hago lo mismo con -1 y 0, y veo acá, arranco de 0, ¿de 0 cuánto? De 0, 1, ¿no? De 0, 1, digo bien. Acá arranco, acá está, este sí arranco bien. Y voy hasta 0. Bueno, este es tal cual lo que hice acá. Voy de 0, 1 a 1, 3. Entonces, en la misma recta, si este fuese el caso, que no es lo que estamos discutiendo, tenés que la recta C1 empieza en el 4, 8, ponele a que esté acá, y termina en el 6, 13, que está acá. Entonces, C1 es esta, y se recorre en este sentido, y este es C1. Y la otra está por acá abajo. Están apoyados los dos en la misma recta, ¿no? Porque esta va del punto 0, 1 al 1, 3. Están apoyados en la misma recta, pero son distintas curvas planas. ¿Por qué? Y pues son distintos segmentos de recta. Pero porque en esta discusión posterior yo introduzco que el parámetro toma un intervalo diferente. ¿Está bien? Ahora, si el valor del parámetro toma todos los valores reales, es exactamente la misma recta. Es exactamente la misma recta. Tiene esas variaciones que uno tiene que tener bien presente a la hora de definir si estamos en la misma, si estamos hablando de la misma curva plana o no. Primero, esta discusión uno la va a tener en función de si llegamos a que es la misma representación cartesiana. Si es la misma representación cartesiana y no hay restricción sobre el parámetro t, es exactamente la misma curva. Ahora, si es la misma representación cartesiana y hay restricción sobre el parámetro t en cada una de las curvas analizadas, tengo que ver que esas restricciones definan o el mismo segmento o segmentos diferentes. Todo eso va a ser parte de las discusiones que nos van a proponer las actividades de ya sea del parcial o de la tarea de aula. Uno tiene que poder manejarla, y para poder manejarla tiene que poder, con destreza y facilidad, pasar de la forma paramétrica cartesiana y que eso salga en forma fluida para poder tomar una decisión razonable alrededor de lo que pide la actividad. Y otra pregunta, Sí. Si el parámetro es tiempo, ¿siempre la dirección va a ser de izquierda a derecha? No, claro, es muy buena pregunta. Si el parámetro t siempre se define de izquierda a derecha. Siempre se define de izquierda a derecha, en el orden creciente del eje t. ¿Está bien? En el orden creciente del semieje positivo. Siempre. Es muy buena pregunta y es así.
por un montón de cuestiones, pero para nosotros y nosotras, las personas que usamos la matemática para construir modelos basados en ciencia fáctica, es casi obvio. No tiene sentido la flecha de tiempo negativa. En el sentido inverso, no negativa. En el sentido inverso no tiene sentido. Siempre la vamos a tener en el sentido normal. Bien. Bueno, a ver si sale transformar al revés ahora. Vamos a pensarlo al revés ahora. Miren qué interesante. Esta forma cartesiana, vamos a ver si la podemos pasar a una forma paramétrica, teniendo en cuenta que no es una recta completa, sino que es un segmento de recta definido por esta restricción que puse sobre la variable x. Bueno, a ver si sale. Le doy 3 minutitos. Ya. Bueno, chicos, chicas, ¿salió este? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería una representación paramétrica posible? Porque como vemos, o como hemos discutido recién, puede ser que haya infinitas. Bueno, de hecho, hay infinitas formas de representar esta recta en sus formas paramétricas. ¿A alguien se le ocurre alguna? Si hacemos ingeniería inversa, ¿cuál sería lo más fácil? Podemos, por ejemplo, hacer que la variable x valga t, ¿no? ¿Está bien? Y si la variable x vale t, ¿cuánto va a valer la variable y? ¿Qué les parece? 2t menos 3. Claro, 2t menos 3. Y el parámetro t para satisfacer esta restricción, ¿cómo va a estar restringido, limitado? ¿Entre qué valores? O sea, que voy a arrancar cuando x vale 2, ¿no? ¿Está bien? Sí.
¿Y cuánto va? ¿Y dónde voy a terminar? Cuando X valga cuánto. 4. Claro, esto es una forma muy práctica de hacer el trabajo del pasaje a la de la cartesiana a la paramétrica. Y este es el más fácil. Decimos directamente que X igual a T y después se acomoda solito. Y en todo caso, después lucharemos para que el parámetro respete la restricción esta que está acá. Pero esta es una representación perfectamente válida de esta de acá. ¿Cuál es la diferencia central? Es que cuando la represento de esta manera, puedo indicar el sentido de recorrido. ¿Y cuál va a ser el sentido de recorrido? ¿De dónde a dónde voy? ¿Qué les parece? ¿De 2 a 4? Sí, de 2 a 4 va T, pero eso hace que en la curva vaya de qué punto a qué punto. De A a B. De A a B, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando T vale 2, implica que el punto de partida es el punto A, porque fíjense que me va a quedar X en 2, punto y coma, y en 2. Y aquí es igual X en 2 y en 2. Y va a quedar a 2, y cuando esto T vale 2, me queda 2 por 2, 4, 4 menos 3, 1. ¿Lo ven? Y cuando T vale 4, ¿qué voy a tener? El punto B. ¿Por qué? Porque el punto B tiene las coordenadas X evaluada en 4, y vamos a ver que es la ordenada Y, se calcula como Y en 4. ¿Por qué? Y fíjense que si yo hago ese cálculo, X en 4 me queda 4, porque el valor de T directamente, y en 4 me va a quedar 2 por 4, 8, menos 3, 5. Y efectivamente, 2 a 4 hace que la curva se recorra desde A hasta B. Como les dije recién, no es la única representación paramétrica de esa forma cartesiana. ¿Por qué? Porque esta que yo dibujo ahí abajo, y borro lo que anoté acá, esa que yo dibujo ahí abajo, también representa este segmento de curva. Fíjense, cuando T vale 0 estoy en el punto 2, 1, ¿lo ven? Cuando T vale 0 estoy en el punto 2, 1. Y cuando T vale 1, estoy en el punto 4, 5, que es este de acá. Y si tengo dudas de que esta también es una representación paramétrica de esta curva, de esta forma cartesiana, hago el trabajo de despeje, de eliminación del parámetro. De la primera ecuación me queda que el parámetro T es X menos 2 dividido 2, ¿no? Es igual a T. Esto lo meto acá abajo y me va a quedar que Y es igual a 4 por X menos 2 sobre 2 más 1. Entonces me queda que Y es igual a 2X menos 4 más 1, que es efectivamente igual a 2X menos 3. ¿Se dan cuenta que es la misma ecuación cartesiana que me devuelve la curva C1? ¿Lo ven? O sea que C1 y C2 en este caso son la misma. ¿Y por qué son la misma? Porque en este caso el valor del parámetro se está moviendo entre 0 y 1. Si no hubiese tocado esto y hubiese dejado el valor del parámetro moviéndose entre 2 y 4, ya no sería la misma curva, ¿no? Porque esta C2, ¿dónde arrancaría? ¿En qué punto arrancaría, chicos, chicas? Si toco esto del parámetro. Si no toco el parámetro, digo, no lo reacomodo y lo dejaba igual que antes. ¿En dónde arrancaría? ¿En qué punto? ¿No arrancan 2 también? Fíjate que el valor el T vale 2, pero mira con lo que son las ecuaciones ahora. ¿Qué tenés que hacer para encontrar el punto donde arranca la curva? Pasar en 0. Claro, y entonces ¿cómo te queda? Dos y 1. Si T vale 2, ¿qué te va a quedar acá? 2 por 2 más 2 en X. 6 y 9. 6 y 9, exactamente. Te va a quedar acá y por acá arriba. O sea, va a estar arrancando por acá el punto. Y el otro estará mucho más arriba, ¿se dan cuenta? Si yo dejo este mismo intervalo para el parámetro, estoy hablando de otra curva. Ahora, si yo ajusto el parámetro como me piden acá, estoy hablando de la misma curva. Y es muy importante esta discusión, porque define
si estamos hablando de la misma curva o de otra, por más que compartan la ecuación cartesiana. Y una pregunta, ¿con Sí. qué relación se ajusta ese parámetro de acuerdo a cada ecuación? Bueno, eso lo van a tener que trabajar en tarea de aula. No hay una regla necesariamente. ¿Está bien? Lo van a tener que hacer en función del contexto de la actividad que sugeramos y es un poco prueba y error. A la larga, o después que hagan una serie de actividades, esa prueba y error se va ajustando, cada uno va a encontrar su formulita. Pero digo, no hay una regla, no hay un despejo de acá, despejo allá, sino que uno va a ir probando. ¿De acuerdo? A veces, y el grueso de las actividades sugeridas van a ser sobre rectas o sobre segmentos de rectas, con lo cual, si bien es un mecanismo de prueba y error, se resuelve en bastante pocos pasos, porque como las rectas son sencillitas de trabajar, Se arma el patrón. claro que enseguida va a aparecer va a aparecer una forma de razonamiento que cada uno va a cultivar de la forma que le resulte más práctica, pero que no escapa de demasiados pasos de razonamiento, es bastante básica. O sea, que no se asusten con eso. Ahora, no es la única, no son estas dos posibilidades la única forma de hablar de la misma curva. De hecho, que hay otra más, voy a poner acá abajo. Esta también. Fíjense que acá no he tocado, miren qué interesante, acá no toqué el parámetro. Bueno, esta no es la misma, ¿eh? Ojo, me anticipé. ¿Por qué digo que no es la misma? ¿Qué les parece? ¿Dónde empieza esta curva? Que de acá. ¿Dónde empieza? 2-1. Claro, esta empieza en 2-1. O sea, el punto de partida, el punto inicial, o sea, el P0, vamos a llamarlo, es el 2-1. Pero ¿dónde termina el P1? ¿Dónde sería? En 0 menos 3. En 0 menos 3. O sea que está. Ahora, si hago el despeje, van a ver que llego a la misma cartesiana. No lo voy a hacer ahora, pero el despeje es el mismo que hicimos antes. Llego a la misma forma cartesiana, pero arranca en este punto y termina en este punto. O sea que es esta. ¿La ven? Es diferente. No es la misma curva que está definiendo C1 y C2. Esta sí es distinta. Es esta de acá. O sea que este C1 coincidente con C2 y esta de acá sería C3. Todas apoyadas sobre la recta de ecuación cartesiana igual a 2x menos 3. Pero sobre esa recta estoy definiendo dos curvas que son iguales, C1 y C2, y una curva diferente que es C3. ¿Qué ha pasado acá? Acá mantuve el parámetro entre 0 y 1, pero cambié las ecuaciones paramétricas. Y claro, se me da el diablo. Por más que estemos hablando de la misma forma cartesiana, van a ver que el despeje le lleva a la misma forma cartesiana. Y miren, para terminar de complicar el panorama, fíjense en interesante, porque lo que le voy a mostrar ahora al final también nos devuelve, fíjense que está horrible, la misma forma cartesiana. ¿Por qué? Y porque si x vale t cuadrado, miren, me va a quedar acá. ¿Y cuánto vale? Despejo de acá, me queda que t es la raíz de x, ¿no? Entonces me va a quedar que y es igual a 2 veces la raíz de x al cuadrado menos 3. Y entonces me va a quedar 2x menos 3. ¿Se dan cuenta? Acá estamos hablando de la misma forma cartesiana. Y creo que esta arranca del mismo lugar, porque me queda raíz de 2 al cuadrado es 2. No, esta arranca es al revés, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado es 2. No, está bien. De 2, 1. Y termina en 4. Y esta es la misma. Acá también está C3. Bueno, esta sería C4. Entonces acá tenemos C1, C2 y C4. Y acá teníamos C3. ¿De acuerdo? Y fíjense que acá son bastante feas las cartesianas. Pero bueno, las paramétricas, perdón. Pero bueno, se ajustan, hago el trabajo algebraico y llego a la misma forma cartesiana. Puede ocurrir. O sea, que no se asusten con la... No, ¿a qué viene esta discusión? Que es muy interesante. Que la forma paramétrica es muy engañosa. Por eso uno tiene que hacer siempre el trabajo de llevarla a la forma cartesiana para definir a qué familia de curvas pertenece el dato que nos están dando. Y acá a esta altura, profe, ya descartamos el eje T, o sea, usamos una forma algebraica. Sí, usan directamente la representación en el plano XY. Ahora, si quieren usarlo, úsenlo, no hay problema. Lo ponen acá al costadito y van diciendo, cuando t vale, no sé, raíz de 2,
Estoy acá, cuando t vale 2, estoy acá, lo pueden hacer perfectamente eso, no hay problema. Pero por practicidad, si quieren pongan acá que y igual a de t y de t para indicar el sentido y listo. O pueden no ponerlo, digo, no es obligatorio. Lo que sí, si les estamos dando las formas paramétricas, las ecuaciones paramétricas, el sentido tiene que estar indicado en la curva, porque es información que tienen y que tienen que usar. ¿De acuerdo? Pero el sentido no va a ser siempre en el sentido creciente de X. Sí, pero fíjate que acá no nos dio creciente en la C3. Mira cómo le cambiaron el sentido acá, ¿te das cuenta? Me quedó para abajo acá. O sea, el sentido es siempre el creciente de t, pero que t crezca siempre en su sentido, que debe crecer, sentido normal, no significa que la recta o que la curva se recorra en un sentido determinado. Acá se recorre para arriba, si querés, en el caso de C1, C2 y C4, pero en C3 la curva se está recorriendo en sentido contrario. ¿Lo ves? Eso depende, obviamente, no tanto de cómo crece t, porque t siempre crece en sentido creciente, sino cómo se comportan las ecuaciones paramétricas que definen las coordenadas de cada punto. Bueno, en este sentido se comportan de esa manera que hace que la curva se recorre en el sentido inverso. O sea, con solo interpretar que arranca del eje X ya está. No, para interpretar tenés que buscar dos valores, tenés que darle dos valores a t en las paramétricas y ver para el tiempo menor en dónde estoy y para el tiempo mayor dónde estoy, que es lo que hice acá. ¿Te das cuenta? Cuando estaba en tiempo 0 estoy acá y cuando estoy en el tiempo 1 estaba acá. Por eso le asigné este sentido. Sí, sí. ¿Está bien? Bien. Bueno, perfecto. Toda esta discusión interesantísima entre forma cartesiana, forma paramétrica, sentido de recorrer una curva y demás, todo eso se va a resumir en el concepto o en la forma de ecuación vectorial, que es lo que va a dar paso a la definición de función vectorial. Y la tercera forma, que es la que más vamos a usar para representar, en definitiva, una curva plana con un sentido de evolución, que son las que nos interesan a nosotros. La ecuación vectorial de una curva plana C, que es la tercera forma, es muy similar, como habrán visto, a las paramétricas, es decir, partimos de una representación paramétrica, como está acá, pero la pensamos distinto. ¿Cómo la vamos a pensar? Vamos a imaginar que cada punto de esta curva, el A, el P, el B y cada uno, en verdad, son extremos de vectores posición. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que este punto P es el extremo del vector OP. ¿De acuerdo? Ese vector R, que llamamos acá, que indicamos OP, lo podemos pensar a través de su forma paramétrica y de su forma de descomposición canónica de esta manera, ¿no? Es el valor X por el versor Y más el valor Y por el versor J. Es la suma esta, ¿no? Es esto, X por Y más Y por J. ¿Está bien? Es esto de acá. Obviamente, imaginen que si hacemos eso para cada punto de la curva, ¿no va a quedar definida la siguiente relación? Si P pertenece a la curva, si cualquier punto genérico P pertenece a la curva, y las coordenadas de esos puntos P, que son obviamente funciones de un parámetro T que tenemos por acá, se mezcla todo acá, tenemos el parámetro T, vamos a decir que el punto P en verdad lo puedo pensar como el extremo de un vector posición. Es decir, que las componentes de ese vector posición van a ser las f de t y g de t. Acá este x va a ser f de t y de t. Y obviamente, si uno ve las componentes de este vector para este punto P, son f de t por el versor Y más g de t por el versor J. Si lo hago para cada punto,
tengo lo que se conoce como la ecuación vectorial de una curva plana C. Es lo que vamos a ver en este grafiquito. Fíjense, si uno varía T desde A hasta B, para definir la curva tal cual la veníamos discutiendo, lo que hacemos en verdad es definir una serie de vectores, según esta nueva lógica, que van barriendo una región plana S. ¿Ven? Que es esta de acá. Mientras que los puntos extremos de cada uno de esos vectores posiciones trazan la curva plana C. Concluimos entonces que los vectores a través de sus extremos proporcionan otra forma de representar curvas. Y esta ecuación, fíjense, esta ecuación, R de t, F de t por el versor I, más G de t por el versor J, la vamos a llamar ecuación vectorial de la curva. Es muy similar a las ecuaciones paramétricas, pero hay una diferencia notable, si se quiere. Tengo una única ecuación, ¿no? Y esta única ecuación es una novedad para nosotros. ¿Por qué? Porque es una ecuación vectorial, que nosotros no veníamos trabajando mucho con eso, o pensando los objetos vectores a través de ecuaciones vectoriales. Bueno, esta es la novedad que propone la ecuación vectorial de la curva. La lógica sigue siendo la misma de las paramétricas, pero incorpora el vector como una especie de compás, ¿no? Que va trazando a partir de sus puntos extremos los distintos puntos de la curva. Como esa ecuación vectorial se define, va barriendo toda esa región del plano, puedo definir la curva con total precisión y no hay problema. ¿Está bien? Esa es la función vectorial entonces que define la curva C. Las tres formas, cartesianas, paramétricas y vectoriales, si bien no son estrictamente análogas, como hemos discutido recién, porque la forma cartesiana no me da idea, es estática, no me da ninguna información alrededor del sentido, son formas de alguna manera, de representar un objeto matemático desde el punto de vista geométrico equivalente. Ahora, la perspectiva paramétrica y la perspectiva vectorial me permiten fácilmente introducir información nueva sobre ese objeto geométrico y hacer que ese objeto geométrico deje de ser un objeto geométrico clásico para permitirnos o darnos información nueva, información diferente, que nos permite dotar de sentido, de recorrido o de evolución esas curvas, y como veremos más adelante en la asignatura, o como veremos más adelante en la carrera, construir modelos que evolucionen en el tiempo. ¿De acuerdo? Lo que vamos a discutir un poco el viernes, esta semana no, el otro, es cómo pasar ahora de esta forma. No quiero decirlo ahora porque es demasiado. Lo meto acá como para que quede en el video y lo cierro y después lo retomamos el viernes último para que quede como lo vayan discutiendo y viendo. La forma de pasar otra vez de la cartesiana a la ecuación vectorial es muy sencilla, muy mecánica, pero lo que quiero decirles es que vamos a usar luego esta definición de ecuación vectorial de la curva, como bien dice acá, para pensar las famosas funciones vectoriales. Y vamos a ver qué tipo de curvas pueden definir una función vectorial y qué tipo de imágenes tienen las funciones vectoriales. Lo que quiero que quede claro hoy es que para una función vectorial la imagen no es la curva C, ¿no? Para la función vectorial la imagen va a ser un conjunto de vectores determinados. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos a usar funciones vectoriales para representar curvas. ¿Por qué? Porque es una herramienta matemática muy práctica para hacer lo que hacían las ecuaciones paramétricas, que son medio barrocas de trabajar. La función vectorial me permite representar curvas, por más que no sean su imagen o su trazo, dotándola de sentido de recorrido, que es lo que hacía la ecuación paramétrica. Pero la función vectorial es mucho más práctica para el trabajo algebraico. Y eso es lo que vamos a discutir
un poco el viernes de la semana que viene, avanzando sobre la definición de derivada de función vectorial y sobre la definición de integral de función vectorial. Es un poco la discusión final. Antes de avanzar sobre eso, para arrancar el viernes de la semana que viene, vamos a estudiar o discutir cómo pasar de una ecuación cartesiana a una ecuación vectorial. ¿Y eso cómo lo vamos a pasar? Haciendo un caminito que es siempre similar. Primero de la cartesiana vamos a proponer una forma paramétrica. ¿De acuerdo? Y de la paramétrica casi naturalmente vamos a proponer la forma vectorial, de ecuación vectorial. ¿Por qué? Y porque este x de t ya está, me da las componentes del vector cuyo extremo va pintando, cuyos extremos van pintando la curva. Y como lo único que tengo que hacer es imaginar justamente que esta es la componente del versor y de la función vectorial. Y acá va, ¿lo ven? Y para la ecuación paramétrica que define la ordenada, voy a asumir o entender que esa ecuación paramétrica define la ordenada de cada punto, también define la componente según el versor j de la función vectorial que va pintando los puntos. Y entonces acá puedo pensarla como t por el versor i más 2t menos 3 por el versor j, o en la forma resumida de las componentes. Cualquiera de las dos es análoga. Entonces el pasaje es bastante intuitivo, hay que pasar por la cartesiana. Lo que vamos a discutir un poco un poco no, al detalle ¿cómo se llama? El viernes de la semana que viene, es qué información extra o qué más nos puede dar esta representación vectorial, qué plus nos va a dar esta representación vectorial a la hora de pensar estos objetos matemáticos. ¿De acuerdo? Una pregunta, entonces Sí. es como que las coordenadas de esos vectores son funciones. Las componentes, ojo, acordate que los vectores tienen componentes, no coordenadas. Sí, las componentes de esos vectores son funciones. ¿Está bien? Las coordenadas, es interesante, porque ahí pone en tensión el puente entre una forma y la otra. Las coordenadas de los puntos de la curva, según las formas paramétricas, son funciones. Cuando lo pienso desde la perspectiva de la ecuación vectorial, esas coordenadas pasan a ser componentes de vectores. ¿Está bien? Lo que hacen estos vectores, por ejemplo, la función vectorial R1, van definiendo una región plana en el plano, para la redundancia, de tal manera que los extremos de esos vectores van pintando la curva en cuestión. ¿Te das cuenta? Estas serían las imágenes de la función vectorial R1. Estas serían las imágenes. Y los puntitos, los extremos de las imágenes, definen una curva. Esa sería un poco la relación que hay entre función vectorial, ecuaciones paramétricas e imágenes de la función vectorial. Que eso lo vamos a discutir más en detalle el viernes de la semana que viene. ¿Vamos? Ok. Bien. Bueno. Acá estamos entonces. Queda cualquier cosa, unos minutitos. Si no, mañana a la 1:30 la consulta. Ya quedó a donde quería llegar. Ya por lo menos queda en el video para que lo vayan viendo, el que tenga curiosidad. Recuerden que la semana que viene lo vamos a discutir con la profundidad que podamos. Y aparte van a tener tarea de aula como para ir saldando las dudas.